Si tuviste infancia y pudiste ver películas de Disney, te diste cuenta que en casi todas la madre desaparece, no está, desaparece de forma traumática, deja de existir de un momento a otro, o es más, nunca la vemos. Y esto no es casualidad. Walt Disney perdió a su madre de una forma muy traumática que lo marcó para toda su vida y parte de esa forma de llevar su dolor lo hizo a través del arte, haciendo guiones para películas. Pero ¿por qué esto es importante si estamos hablando de un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina? Y es precisamente por eso, porque vamos a hablar de las heridas de la infancia. Pero si no me conoces, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Laura Mantilla. Tenemos un club de lectura donde estudiamos estos libros y esta es la semana número 3, donde vamos estudiando Marian Rojas Estapé. Encuentra tu persona vitamina. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nosotros ya habíamos hablado de la oxitocina, del apego, pero en esta ocasión vamos a hablar de algo que nos marca como seres humanos en la etapa adulta y es cómo fuimos en la infancia. Las películas que más han marcado Disney y de pronto las que más tenemos recordación puede ser Bambi, puede ser Buscando a Nemo. No tenemos una mamá o la mamá desapareció de forma inesperada o piensen ustedes y déjenmelo en los comentarios, ¿cuál es esa película de Disney que ustedes dicen, oiga, ¿y la mamá o por qué se desapareció de esa forma? Pero no es el único artista que ha actuado de la misma manera. Muchos libros, muchas canciones, muchas historias contadas en televisión, en cine, son a raíz de los dolores de la infancia, de las heridas de la infancia. Tú y yo sufrimos heridas de la infancia, mayor o menor medida, pero las tuvimos. Y cuando llegamos a la etapa adulta, somos esos adultos, incluso rotos desde la infancia, tratando de educar a otro ser humano, que ni siquiera sabemos si le estamos causando tal vez las mismas heridas y estamos repitiendo patrones. Incluso en la semana 2 habíamos hablado de un estudio que se realizó con más de 100 bebés y en estos estudios mostraban cómo se comportaban los bebés cuando las madres los dejaban, cuando las madres los recogían, cuando muchas cosas y cómo era el comportamiento en su momento. Y uno puede decir hoy, ay, es que es un niño, no se va a acordar. ¿No te has preguntado de repente que tienes alguna fobia y no sabes de dónde salió? ¿Conoces alguna persona que dices, oiga, yo le tengo miedo a las culebras, pero ni idea por qué si siempre vivimos en la ciudad? Ay, pero es que la mamá sí se acuerda que cuando eran chiquitos, cuando el niño tenía 1 o 2 años, habían ido a una finca, lo picó una culebra, lo abrazó una culebra, lo que sea. Y desde ahí nació una fobia. Y así es como nosotros venimos arrastrando heridas desde la infancia, porque esas heridas que nosotros traemos desde la infancia nos marcaron en la etapa adulta y por eso es que amamos de la forma en la que amamos. Y cuando hablamos de la infancia, de las heridas de la infancia, también hablamos del apego seguro, del apego evitativo. ¿Cómo fueron nuestros padres con nosotros en nuestra infancia y cómo nos comportamos? Y cómo somos hoy con nuestros hijos. Que incluso los profesores nos llaman y nos dicen, es que el niño está sufriendo un tipo de apego, llévelo al psicólogo. Pero uno, ¿qué apego va a tener de qué? Porque no entendemos cómo estamos criando a nuestros hijos precisamente por las heridas que nosotros traemos del pasado. Y en este libro hay una historia bien interesante que yo creo que clasifica para el promedio de la población, por ejemplo, colombiana, latinoamericana. Está la historia, los hermanos López son 4 hermanos, los padres deciden divorciarse, luego la madre muere de cáncer, luego el padre también fallece y quedan los 4 hermanos viéndose como que ¿y ahora qué hacemos? Y entonces el mayor asume la responsabilidad de sus otros 3 hermanos. ¿Les suena? ¿Se les hace familiar? Que nuestros padres iban a trabajar y el mayor se hacía cargo del resto? ¿Han vivido por casualidad alguna de esas anécdotas? En mi casa, por ejemplo, somos 4 hermanos y el mayor era el encargado de cuidar a los otros 3. Y dicen, el hermano no está para andar cuidando, pero ¿qué haces cuando los padres tienen que trabajar para traer sustento, pero ya están los hijos en casa? O sea, no los vamos a desterrar ni los vamos a desaparecer con un clic, porque ya están, ya existen. El problema es cómo lidiamos con estas situaciones. Y esto es más frecuente de lo que nosotros imaginamos porque eso es lo que pasa en el promedio de los hogares latinoamericanos. Y aunque son 4 hermanos en la historia, cada uno tiene un comportamiento distinto y son completamente diferentes del mayor incluso al menor. Hay una diferencia enorme en su comportamiento, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de amar. Y hay personas que dicen, oiga, pero si son hermanos, ¿por qué son tan distintos? Precisamente porque como el mayor fue creado de una forma, los otros 3 fueron creados de forma distinta. O ponte en los zapatos tú como mamá. Yo tengo 2 hijos. No es lo mismo cuando uno tiene el hijo, el primero, que es mi bebecito, soy mamá primípara y este es mi primer bebé y lo cuido como un tesoro que no me le dé ni un viento.
Cuando yo no tiene más hijos, ya como que el cuarto, que si le cae un resfriado, eso se recupera mañana. Cuando uno tiene el primer bebé, uno medio le da una gripita y uno corre al médico porque el hijo de uno se le va a morir. Porque así es como nosotros vemos la crianza, aprendimos en el proceso y los tratamos de forma diferente. Y esto de una u otra manera causa en nuestros hijos un apego o una forma de ser y de la misma manera una forma de amar. Y en esa misma medida se va convirtiendo en un adulto que va a salir al mundo. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a amar? ¿Cómo va a ser de su esencia de ser humano? Pero entonces ya María nos viene con la solución a todos estos males. ¿Cómo empezar a sanar? Y en este capítulo que estamos hablando de cómo sanar y cómo para volvernos esa persona vitamina, nos remite a este otro libro. Cómo hacer que te pasen cosas buenas, porque hablamos del cortisol, cómo manejar el estrés y muchas otras cosas. Pero como aquí hacemos todo y lo hacemos bien, entonces yo dije, pues si me está diciendo que vamos a estudiar cómo hacer que pasen cosas buenas, combiné la información de los dos para la sesión del día de hoy, porque es importante no solo tomar la información de un libro, de una psiquiatra, y nos está diciendo, oiga, pero también lo habíamos hablado ya en el otro libro, repasemos la información, estudiémosla y pongámosla en práctica. Porque empezar a sanar es empezar a comprender al otro, a comprenderme yo. Oiga, ¿yo por qué soy así? ¿Por qué tengo este genio del demonio? ¿Por qué me frustra cuando me pasa algo? ¿Por qué me duele despegarme de mis hijos? ¿Por qué me da rabia ciertas situaciones que veo en los demás? ¿Por qué no quiero que mi pareja esté conmigo todo el tiempo como si yo fuera un chicle? ¿Por qué las otras parejas se alejan y se distancian tanto, pero llevan una buena relación y son bien? Y uno dice, oiga, qué parejas tan raras. Pero es que comprender es aliviar. Cuando nosotros nos comprendemos a nosotros, comprendemos a los demás. Y cuando eso pasa, ya nos sentimos mejor con nosotros mismos porque ya no vemos como una carga las cosas que nos pasan a nosotros, las cosas que le pasan a las personas de nuestro entorno, porque sabemos ya cómo manejar este tipo de situaciones. Pero hay una frase que yo te quiero compartir acá que nos deja Marianne en este libro y dice, si alimentas a tu hijo con grandes dosis de amor, sus miedos morirán de hambre. Así que te invito a que te unas a nuestro club de lectura porque el próximo libro se llama Chica, lávate esa cara. Es un libro que ya no se consigue en Colombia, así que lo mandé a traer. Me lo había recomendado una amiga, solamente me lo dejó ojear un poquito y yo dije, lo quiero. Y aquí estamos para estudiar ese próximo libro. Pero lo más importante de todo esto es no precisamente que te quieras unir a mi club de lectura, sino que tomes toda esta información, la pongas en práctica, estudies ese libro, busca la información, apégate a este tipo de cosas que te permiten ayudarte y sacar lo mejor de ti. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Bye bye.